Muchas bendiciones, bienvenido a su programa Palabras que Transforman. Para nosotros es un placer poder compartir esta plataforma con usted y poder transmitir esta enseñanza sobre el reino. Hoy voy a hablar el tema, el reino es también soteriológico. En otras palabras, es salvífico. La soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación. Por lo tanto, el propósito del gobierno divino es la redención de los hombres y su liberación de los poderes del mal. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23 al 28, es definitivo en este respecto. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, hablando de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, es definitivo en este respecto. El reinado de Cristo entonces significa la destrucción de todos los poderes hostiles, el último siendo de ellos la muerte. El reino de Dios también es el reino de Dios en Cristo, destruyendo todo lo que es hostil al gobierno divino. En el Nuevo Testamento ve un reino hostil que se pone en contra del reino de Dios. Por ejemplo, el reino del mundo, como lo dice la Reina Valera del 60, o los reinos, como lo dice esa versión, se opone al reino de Dios, según Apocalipsis 11:15, y debe ser conquistado. Los reinos del mundo están bajo el control satánico, según Mateo capítulo 4, verso 8, donde dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 12:26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo entonces pues permanecerá su reino? Y Lucas 11:18, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Hablan estos versos del reino de Satanás, cuyo poder sobre los hombres se manifiesta en la posesión demoníaca o el dominio en esas vidas que no están o pertenecen al reino de Dios. Este mundo o siglo, como se conoce, se opone a las obras del reino de Dios. Todo el sistema que hoy conocemos del mundo es un enemigo del reino de Dios. Y escúchalo bien. Por eso es que el Pablo y Jesús también hablan de esto, que dicen que nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Esto es bueno, muy importante en nosotros entenderlo, que es que todo el reino de las tinieblas están en continua oposición al reino de Dios. Los cuidados del siglo ahogarán la palabra del reino, según Mateo 13:22, donde dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye el mensaje, pero el afán de este siglo o de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Esta oposición que nosotros podemos ver entre que el del reino de las tinieblas
Esta oposición entre estos dos reinos, el de Dios y de Satanás, se resumen en 2 de Corintios 4:4, donde Pablo dice esto: en los cuales el Dios de este siglo con letra minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este reino de las tinieblas, este reino del siglo presente, del mundo, se opone al evangelio que se predica, haciendo que no lleve fruto la palabra que oyen las personas. Por esto es que Satanás es llamado el Dios de este siglo y ejerce su gobierno manteniendo a los hombres en tinieblas, en ignorancia. Esta afirmación debe de entenderse a la luz del hecho de que Dios permanece el Rey de los siglos. Vuelvo y lo afirmo esto. Esta afirmación debe entenderse a la luz del hecho de que Dios permanece el Rey de los siglos. Mira cómo Pablo lo dice en Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Este reino permanece por encima del reino de las tinieblas. Apocalipsis 15:13. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El reino de Dios, entonces, es el gobierno redentivo, donde Dios redime al hombre en Cristo, derrotando a Satanás y a los poderes del mal y liberando a los hombres de la influencia del mal. Él trae a los hombres justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, según Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17. La entrada, entonces, en el reino de Cristo significa liberación del poder de las tinieblas, según Colosenses capítulo 1, verso 13, y se lleva a cabo por el nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3, verso del 3 y verso 5. Es por tanto que el hombre es liberado por el reino de Dios mediante Cristo para liberarlo del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es por esto que el reino de Dios es salvífico. Su fundamento es rescatar a la humanidad. Es un reino que viene al rescate del hombre. Es un reino que viene a restaurar el hombre. Es un reino que viene a restablecer al hombre en su posición original, en la cual Dios lo creó para que reinara al mundo. Es un reino que viene a salvar, a liberar al hombre de un reino de las tinieblas, donde fue introducido por el pecado, a un reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Es por tanto que el reino tiene el propósito de salvar a la humanidad, tiene el propósito de restaurar a la humanidad y tiene el propósito de restablecer a la humanidad al fundamento principal, original, que es el reino de Dios. Es por tanto que cuando usted y yo predicamos el reino, lo que estamos anunciando es que el reino de Dios tiene el propósito de traerte de regreso al diseño original, de traerte de regreso a Dios mismo. Es un reino que conquista, es un reino que salva, es un reino que lucha por el hombre, es un reino que batalla, que guerrea a favor de la humanidad para que éste vuelva a su diseño original en Cristo.
De la única manera entonces que el hombre puede ser participante del reino de Dios es cuando cree y es introducido por medio de la fe a este reino que salva, que restaura, que restablece y que trae orden a la humanidad. Así que ha sido un placer compartir esta enseñanza con usted sobre el reino salvífico o el reino soteriológico de Dios. Para mí es una bendición, para ti también debe de ser una bendición. Así que es bueno que nosotros podamos entender que el reino tiene un propósito y es de liberar y de salvar al hombre para restaurarlo a su diseño original en Cristo. Muchas bendiciones y ha sido un placer para mí poder compartir esta enseñanza. Muchas gracias y bendiciones.